Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura. Una semana que inicia con mucha fuerza y con buenas y con malas noticias. Como siempre, pues bienvenidos al canal de YouTube Factores de Poder. Saludos también a la gente de avilaradioonline.com. Saludos también a la gente de la red comunicacional de televisión venezolana. Saludos a Azúcar FM y a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Miren, o a esta hora de la tarde, de la noche, según usted me escuche. Muchos amigos me escriben. eh, Saludos a Randy Mota en Chile. Muchos venezolanos en el exterior nos escriben. Bueno, este es el programa, pues caiga quien caiga, en el canal Factores de Poder. Recuerda que me puede seguir a través de Twitter, de Instagram, de TikTok, @Ángel Monaga. También estamos en Facebook, Ángel Monaga o Caiga quien caiga sin censura. Y los podcasts de Google, de Apple, de Spotify, ahí estamos nosotros. Miren, esta semana los hechos a veces ocurren tan repetidamente que pareciera hasta calichoso, repetitivo, aburrido hablar de lo mismo a nivel de nuestro país, de Venezuela. No obstante, tenemos que hacer algunos señalamientos nacionales e internacionales, sobre todo porque estaba reflexionando profundamente hoy sobre lo que acaba de pasar en Jacksonville, en Oklahoma, y me doy cuenta cómo la violencia se sigue apoderando del planeta. Y a mí me da mucha risa porque el señor Diosdado Cabello describe a Estados Unidos como un país violento, y yo no estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es que mal, o sea, no tiene moral el señor para hablar de Estados Unidos, porque este es un país de más de 500 millones de habitantes, censados, con una cantidad inmensa de turistas diarios, con una inmigración que se desborda. Claro que tiene que haber problemas de violencia, pero es que es un problema mundial. La violencia es un problema mundial. Si vamos a Venezuela, aquí en Estados Unidos todavía tú puedes andar. No te digo que no hay atracos, que no hay robos, que no hay, claro que los hay, pero aquí tú puedes andar con un celular, iPhone, valga el comercial, o Samsung en la calle y no te lo van a robar. No ves a los motorizados con miedo, aunque haya sitios en los Estados Unidos peligrosos. Pero es que en Venezuela, ni en el frente de tu casa puedes estar con un celular, porque te llegan, te atracan, te matan y te lo quitan, por decir algo. Un país que además Venezuela está lleno de violencia porque no hay gasolina. Se va la electricidad a cada momento con zonas de altas temperaturas, no hay agua, no te recogen la basura, el dinero no te alcanza, el dinero. Entonces, la violencia en los Estados Unidos puede tener implicaciones de orden político, religioso, económico, pero es que en Venezuela la violencia es fundamentalmente del problema socioeconómico, es decir, unos profesores que se han pauperizado, o sea, se han empobrecido, un sector educativo que se ha empobrecido. Ser profesor universitario, graduado universitario, no es importante, no te cambia la vida como nos cambió a los que nos graduamos hace 30 años o más. Igual, llegar a viejo en Venezuela, las medicinas, el alto precio, el problema de la salud, el problema de los hospitales, aquí hay otros problemas, pero es que la violencia tiene que ver un poco de eso. Un poco lo que estamos observando en Argentina, lo que estamos observando en Colombia, lo que acabamos de ver en Ecuador, porque hay cosas que hay que repetirlas, porque si no, la gente las olvida.
hay un interés inusitado de, la gente dice de la izquierda, yo ni siquiera los ubico en la izquierda, de los totalitarios. Y Venezuela está geopolíticamente ubicada en eso. Fíjense que revisando mis apuntes, recordaba que a Chávez, algunos dicen que Rodríguez Araque, que el esposo de Luis Ortega, no, a Chávez quien lo llevó a Cuba fue Eusebio Leal Spengler, Spengler, así, el historiador de La Habana. Chávez lo conoció en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. ¿Se acuerdan cuando esa toma de posesión de Pérez en el 88 que parecía un rey, Carlos Andrés Pérez? Ahí comenzó, allí vinieron cubanos y se infiltraron porque ya habían concebido un plan. Ahora, la pregunta que también otros se hacen, ¿qué hacía Diosdado en Cuba? Y algunos han dado teoría, nada de que está enfermo ni nada de eso. Eh, Yo lo que voy a decir, fíjese que muchas de las cosas que nosotros dijimos hace 3, 4 meses y las escribimos, hoy muchos la dicen, aunque no tienen la gallardía de darle a uno la autoría. Si yo les hablé de la operación Salomé, hay un plan. En este momento están enfrentados a nivel de la izquierda continental dos bloques continental latinoamericana. El bloque que dirige Lula y el bloque que dirigen los cubanos. Los cubanos no quieren perder el poder de ser la voz cantante en América. Y ahora ellos están, los cubanos se les cayó el colombiano Petro, de verdad. Y entonces Lula anda en su propio plan. Los cubanos nunca han visto bien a Lula. Cuando los brasileros, empezando por Lula, pues se atrevieron en el 2012 a visitar, a preguntar por Chávez, que estaba hospitalizado en Cuba. Fíjense cómo los cubanos le respondieron a Lula. Estos son movimientos políticos que ocurren en la izquierda. Lo que pasa es que los demócratas están entretenidos peleando también entre ellos. Los cubanos inventaron, montaron, descubrieron, o sea, permitieron que se descubriera la operación Lavagato o Lavajato, como dirían, en Brasil y el caso de Odebrecht. Y de esa manera neutralizaron a Lula. Esto parece película, pero es así. Igual, eh, fíjese cómo Juan Manuel Santos, que fue el que le echó la broma a Capriles en el 2013, ahora aparece abogando por Capriles. Y en el momento que él estaba haciéndolo, también reventó Odebrecht contra Juan Manuel Santos por haber manejado también eh, la cuestión esta de las contratistas, los contratos millonarios de Odebrecht. Y fíjense que Lula no la tiene fácil tampoco porque tiene un Congreso enfrentado. Ahora bien, los cubanos han sido, es decir, cuando yo digo los cubanos, digo el castrocomunismo. Incluso yo estos tipos, y me disculpan y me perdonan, yo no los ubico ni siquiera como comunistas ni socialistas. Es un totalitarismo. Eh, de verdad que todavía no hemos detectado nosotros quién es el que está interesado. Por ejemplo, Lula y los cubanos están enfrentados. De más está decirle que Diosdado fue a Cuba invitado indirectamente por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, en este momento los demócratas tienen un juego y puede ser beneficioso para nosotros, pero también se corre el riesgo de que no lo sea. Los cubanos en este momento, observen ustedes esto, eh, quieren, eh, tienen un juego con María Corina. Fíjense que en lo que reventó Ledesma, no nosotros, Ledesma, a pesar de las malas
Porque ahorita está pasando también algo a nivel de los medios, y lo digo por todos los que en este chat se meten laboratorios y empiezan a insultarlo a uno sin argumento, y cuando uno investiga quiénes son, no tienen seguidores, no tienen, pero esos son los laboratorios. En este caso, los laboratorios de Vente Venezuela, estoy muy decepcionado, están muy activos en contra de uno. Pero fíjense, a los cubanos les conviene en este momento el papel que ha jugado María Corina. ¿Por qué? Porque María Corina, sin la ayuda de Cuba ni la ayuda del PSUV, está enfrentada a lo interno. O sea, ¿para qué está pasando lo mismo que pasó con Guaidó? Guaidó no le hacía daño al chavismo, le hacía daño a los grupos internos o se hacían daño entre los grupos internos. Igual está pasando ahora. La gente que está apoyando a María Corina, muchos chavistas, por cierto, y otros no de muy buena reputación, están enfrentados internos. Y no queremos entender eso que han dicho algunos, que la unidad es importante y que a veces hay que taparse la nariz. No estoy en este caso defendiendo a nadie. Estoy mostrando los hechos lo más imparcialmente que pueda. Y fíjense cómo Tarek William Saad, que recibe órdenes directas de Cuba, se apresuró a señalar a Ledesma, pero no a María Corina. ¿Se dan cuenta el juego de los cubanos? ¿Cómo juegan a que nos matemos entre nosotros para ellos reinar? Interesante, ¿verdad? Interesante. Que vuelvo y repito y le reitero a todos los que vieron el programa, fue Ledesma el que habló y salió con las tablas en la cabeza. Un gallo jugado como Ledesma, pues cometió ese error. Eh, no hay nada que no sepamos, lo hemos dicho varias veces. ¿Cuándo van a ser las elecciones en Venezuela? Cuando le convenga al PSUV en sus dos vertientes y a los cubanos y Lula que también está jugando. Hablan de mega elecciones, tiene que ser así, tiene que haber mega elecciones, porque es la única manera que los aspirantes se amarren con su gente, porque de repente algún gobernador diga, no, yo no le voy a buscar votos a Maduro, o si el candidato es Diosdado, aunque Diosdado dice que es Maduro, porque ellos tienen una suerte de arreglo, que lo busquen ellos y yo me salvo después. O sea, ellos están haciendo la unidad, están forzando la unidad a lo interno, a lo interno. Entonces es interesante todo este panorama porque la diplomacia cubana es buena. Y fíjense, en el proyecto Espada de Bolívar, como les decía al principio, que estaba Gustavo Petro, ahora ese proyecto Espada de Bolívar fue un proyecto donde Chávez le dieron la vuelta al mundo y lo posicionaron. Si yo no voy a negar eso, no voy a negar eso. Yo recuerdo una vez, en la época dura, fuerte de Chávez, que yo estaba en Las Vegas, o yendo a Las Vegas, y paré en una estación de servicio. En esa época no había GPS todavía como ahora, pues tan popularizado. Yo tenía era mapas. Y le pregunté a un señor y el tipo en el medio inglés que yo entiendo, me dijo, me preguntó de dónde era yo y le digo, no, de Venezuela. Entonces me dijo, Venezuela, Chávez, Chávez. O sea, ese proyecto pensaban ellos que lo iban a revivir con Gustavo Petro, pero no es así. Lo están reviviendo con Díaz Canel. Díaz Canel, el dictador, el heredero de la dictadura cubana, es en este momento quien ha tomado el proyecto Espada de Bolívar. Está en unas negociaciones, hay una agenda intensa y global, pero Díaz Canel tiene como enemigo, pero a lo interno. A lo externo se abrazan y se besan, como es el señor Lula. Pónganle el ojo a Lula, porque Lula tiene recursos. Además, yo noto cómo en Venezuela los demócratas no le han prestado atención a esto del BRICS, esa alianza mundial entre China, Rusia, India, Brasil.
O sea, eso es peligroso. La izquierda se quiere consolidar, o lo que se llama izquierda. Ese totalitarismo se quiere consolidar en América Latina y fíjense cómo poco a poco lo ha logrado. Ahora tenemos a Milei en Argentina para tratar de frenar eso, pero yo no sé qué tanto lo pueda frenar. El señor Milei es un cisne negro. Lula pues está articulando su modelo diplomático en el área caribeña, pero además quiere tener el control político sobre la gallina de los huevos de oro de Venezuela, que es la industria petrolera, con todo y lo destruida que la dejó el señor Rafael Ramírez, que también tiene su propio juego y está financiando parte de la oposición, ¿no? Porque este juego es así. Y fíjense cómo los candidatos en Venezuela no hablan de Rafael Ramírez. María Corina no habla de Rafael Ramírez. Capriles no habla de Rafael Ramírez. Los dos que más suenan. Delsa mucho menos. Eh, eh, César Pérez tampoco. No hablan de Rafael Ramírez porque está financiando a la oposición. Y hay un principio que decía Maquiavelo, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Y también en el arte de la guerra, parte de esos consejos. Eh, Hay un modelo postcastrista y pareciera ser que el señor Díaz-Canel está negociando con Estados Unidos, hay avances, retrocesos, pero todo va a depender también de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos el año que viene. El tema Venezuela también va a depender de eso. Y fíjense que hay una especie de confusión del tema Venezuela, porque ¿qué está pasando en Venezuela? Y es lo que yo no entiendo. Entonces, usted tiene una guerra interna dentro de la oposición. ¿Hay oportunidad de sacar a Maduro? Sí. ¿De acabar con el chavismo? Sí. Solo y sí hay unidad. Es difícil porque hay radicales en cada postura. Entonces, para lograr la unidad hay que taparse la nariz porque hay cosas que no me gustan. Pero no podemos seguir en esa guerra, por ejemplo, que tienen los laboratorios de Vente contra Rosales, sabiendo que Rosales en el Zulia puede ser un gran aporte para María Corina a futuro, yo no dudo que María Corina vaya a ganar. Y tienen también una guerra contra Capriles. Pero es que también de parte de Capriles y de Rosales y de Ramos Alú hay una guerra contra María Corina. Y entonces se dan cuenta por qué el gobierno de Maduro se siente cómodo, porque aunque él apenas tendrá el 14, el 15%, los demás todos están fraccionados. Y yo veo muy difícil. Yo en esto, pues, a pesar de que a la gente no le guste, tengo que decirlo, yo veo muy difícil que se pongan de acuerdo para las elecciones de gobernador y de alcalde. La gente de Vente está desbocada, está vuelta loca en las regiones, sin tener capacidad, sin tener mérito. Hay unos locos que están aspirando a ser gobernador y no han sido ni concejales, nada. Tienen un pasado gris y quieren ser gobernadores y atacan a los otros, igual para las alcaldías. Entonces, yo veo difícil, por ejemplo, que la gente de Primero Justicia vote por los candidatos de Vente o por los candidatos de Un Nuevo Tiempo y viceversa, que la gente de Un Nuevo Tiempo vote por los candidatos de Vente o por los candidatos de Primero Justicia. Si eso no se atiende, si no le bajamos dos a eso, pues vamos a seguir viendo este panorama que es ideal para el juego que están desarrollando por su lado los cubanos y por su otro lado eh, Lula. Lula. Lamentablemente, pues yo tengo que decirlo así, la impericia del señor Juan González en el gobierno, en el Departamento de Estado, más la intervención del cazador, se están complicando las interpretaciones de lo que debe hacerse. ¿Cómo detener el control de la izquierda en Venezuela? Porque Venezuela además es un país donde hay colectivos, donde hay grupos criminales armados hasta los dientes. Aún ganando la oposición, tiene que moverse muy bien para entender
para calmar el país, para llevarlo a los niveles que queremos. Y yo me asombraba. Ayer estaba escuchando un señor que era de la gente de Douglas Bravo. Douglas Bravo, mucha gente lo relaciona con el comunismo y no es del todo cierto. Él desde los años 60 ha venido cuestionando el marxismo-leninismo, pero ahora esa gente está apoyando a María Corina. Imagínense ustedes esa jalea con mango, pues. O sea, es una cosa difícil de explicar. ¿De verdad estos tipos dejaron de ser de izquierda? Ah, pero está bien que se incorporen y por eso digo que hay que bajarle dos, pero hay que bajarle dos para todo, para todo. Y mientras yo no vea eso, pues no puedo pensar de otra manera acerca de lo que está pasando en Venezuela. La gente en Venezuela se sigue yendo, hay hasta una causa religiosa en eso. El mar, lo que llamaban los judíos, el mar rojo es el Darién. Y fíjense cómo se está planteando cerrar el Darién. A todas estas, pues, les quería mostrar a ustedes parte de la situación, un análisis situacional de dónde estamos, pero quería mostrarles también porque hay cosas que se nos puede olvidar. Les quiero mostrar algo aquí. Perdonen acá. Bueno, aquí están los asesinatos en Jacksonville, pero aquí voy. Aquí voy con esto. En nuestro portal lo tenemos claro. Sigue la violencia en los Estados Unidos. Es el noveno ataque durante un juego. Un joven de 16 años murió en Oklahoma y aquí están los asesinatos en Jacksonville, Florida, de donde es el gobernador Ron DeSantis, por cierto, y se apareció y lo abucharon. Ahí tenemos el video para que ustedes lo vean, ¿no? Mientras Colombia se sigue chaviciando o con las reglas chavistas. Pero es que yo sigo creyendo que el populismo sigue apoderado no solamente de Colombia, sino también de Venezuela. Miren esto, ¿no? El cambio climático. Están anunciando acá la temporada de huracanes. La gente se prepara. Parece que Tampa siempre la anuncian, pero finalmente no pasa nada. Pero esperemos porque tampoco este año pase algo. Ajá, mire, este señor ahora es opositor, el señor Izarra, eh, que fue ministro con Chávez, de los preferidos. Y miren, esto lo dijo en el año 2013. Escuchen. Y llegó usted, presidente, y ha aprobado los recursos para que este teleférico, y además de su importancia turística, porque conecta tres grandes destinos en 45 minutos, o tres grandes productos en 45 minutos, el llamado Sol y Playa, aquí las playas de Vargas, la llamada montaña en Guaraira y la ciudad. Y además se entiende también esta gran obra de infraestructura como un vehículo de transporte masivo alterno para comunicar en 45 minutos del centro de Vargas aquí en Macuto con el centro de Caracas en Maripérez. Quiero yo, primero que nada, voy a pedirle permiso aquí a las muchachas para ver, presidente, es importante que el país sepa, usted ha aprobado 650 millones de dólares para ejecutar esta obra en un periodo entre 24 y 30 meses. Fíjense, 650 millones de dólares. Yo le preguntaría a Izarra, que ahora es opositor, no sé si será por lo de la relación que él tiene con Ledesma, porque ahora Ledesma también es liberal, bueno, que uno se entera de cada cosa. ¿Dónde están esos 650 millones de dólares de una obra que debió concluirse en el 2016? ¿No? Y aquí está, miren lo que está pasando en Santa Rita, Estado Zulia. Se cayó la iglesia, pero por aquí está el pajarito este, el alcalde, cuadrado con los chavistas, cuadrado con la gente, o sea, él se cuadra con todo el que le ayude a mantener su liderazgo en La Rita. La Rita es un municipio, para los que no lo saben, pesquero, donde las mafias mandan. Y el alcalde, o sea, yo a veces le quisiera preguntar al alcalde de La Rita, ese programa estoy por hacerlo, no he podido hacerlo. ¿De qué viven los políticos? ¿Cómo hace un alcalde
para tener a los hijos viviendo en Estados Unidos y tener propiedades en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, miren lo que dice este señor de cómo está el municipio La Rita. Miren. Por lo sucedido, aunque puedo decir con toda propiedad que lo que aquí sucedió es un reflejo de la realidad que nosotros tenemos como municipio, porque todo el municipio tiene las condiciones. Aquí el deterioro generalizado, aquí la desidia es generalizada, aquí los problemas son muy diferentes. La costa oriental del lago de donde nace el petróleo está deteriorada, a pesar de los esfuerzos de algunos alcaldes, no del de La Rita, porque él a veces inaugura incluso obras en acuerdo con los chavistas y aparece él como el actor, él anda en otro juego. Hay otros alcaldes que hacen un gran esfuerzo, pero esa es la costa oriental del lago de donde nació el petróleo, completamente destruida. Lo mismo está pasando en el estado Monaga, donde está la faja del Orinoco, ¿no? Por cierto. Y miren este que todavía yo pregunto por qué está bailando Henry Ramos, ¿no? Miren, no le puedo poner más porque me agarra el copyright, pero está bailando. Le voy a quitar el sonido. Véanlo bailando. Está bailando. Algunos dicen que es porque por el nombramiento del CNE. Y algunos han dicho que es el peor CNE de la historia. No, señores. Este CNE no es peor que el que presidió el hombre bueno para lo malo y malo para lo bueno como Jorge Rodríguez o los desastres que hizo la difunta Tibisay Lucena. Y a mí me da risa porque los que critican el CNE, pero es que con ese CNE vas a ir a las elecciones nacionales. Entonces, ¿por qué estás participando? Es allí un punto mío de desencuentro con los que van a elecciones. Es decir, aquí no hay otra vía, porque invasión armada no va a haber, sino negociar con estos tipos y ver hasta dónde tú puedes avanzar. Pero si hubiera unidad, estoy seguro que la pelea electoral se ganaría. Si hubiera unidad verdadera. Y aquí está lo del CNE. Ahora unos están molestos. Fíjense que Ramos Alud fue inteligente, ¿no? En eso. En el CNE pasado, cuando le nombraron uno a Primero Justicia, Ramos Alú estaba bravo, pero se quedó callado, no dijo nada. Ahora Primero Justicia, como no le nombraron un miembro, salió a hablar barbaridades. Pero entonces van a participar en las elecciones. Entonces yo sigo viendo eso como una contradicción. Este tuit que ven acá, este lo hizo Seir Contreras, el muchacho el joven de periodista de Globovisión que salió porque le dijo las verdades a Diosdado. Pero bueno, ¿cuántos años tenía él en el canal? ¿Cuándo no ha sido ese canal un arma, una ramificación de Maduro? ¿Cuándo no ha sido así? El propio dueño de ese canal, Gorrín, ¿en qué negocio no ha estado metido? Y ahora es que te vas a dar cuenta, chico, por Dios. O sea, te abrieron los ojos de la noche a la mañana. O sea, y fíjense cómo los opositores van a programas de televisión allí y ese es un canal que su dueño está relacionado con lavado de dinero, con todo y con negocios con los chavistas. Entonces, fíjense lo que dijo Seir Contreras el 27 de septiembre del 2015. Yo soy leal al legado del comandante Chávez. Y seguramente que BTV se lo trae para acá, para Estados Unidos, probablemente, pues pienso yo, porque los grupos manejan sus intereses. Ya Guaidó no es el rey, pero vendrán otros y hay que sobrevivir. Aquí está Ramos Alud haciendo una declaración y aquí están los grupos violentos en Anzoátegui esperando a María Corina. También hay mucha bulla con eso y hay violencia de parte y parte. Es decir, hay violencia más fundamentalmente del chavismo, pero hay mucho radicalismo también de parte de algunos sectores de la oposición. Y aquí está la realidad nuestra. ¿Ve? Este es el Darién. Miren cómo están allí. Mire usted, esta es la realidad. Y no se han logrado conectar. Los políticos no hablan de este tema. Los candidatos no hablan de este tema. No dicen nada. Y este personaje que ahora es opositor, miren, este era adoración, compasión por Chávez. Hizo varios negocitos como cuando fue alcalde
que todavía no están muy bien explicados y muchas observaciones, ¿me entiendes? Y fue uno de los actores del 2002. Escuchen ustedes. Yo no estoy en contra de que un chavista se venga a la oposición, pero este se vino de una vez para ser diputado. Ese es el problema. Ese es el problema. Y bueno, señores, quería hacerle esta reflexión a nivel de noticias. Bueno, ya saben lo de los muertos. Para tal cual digital, la noticia es Venezuela retoma el vuelo de la conectividad internacional. No le veo sentido a que no haya vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos. Hay para Cuba, hay para Nicaragua y no hay para Venezuela. Esa es una sanción que yo la veo sinceramente muy estúpida. Mientras todo esto sucede para el New York Times, el tema del COVID eh, sigue siendo el tema, sobre todo con el regreso a clases, ¿no? Pedir espacios limpios. Eh, no habla, fíjese que no habló el New York Times hoy de los muertos del ataque en Jacksonville. El Washington Post habla de esto, me preocupa porque al parecer la concepción económica del presidente Biden no es hablarle a los consumidores, sino a los trabajadores, a los americanos, en un enfoque que está cambiando su punto de vista económico, eh, que no sé, habrá que analizarlo con mucha calma. Sigue el drama de Trump en el tema, ya por primera vez un expresidente es fichado. Vamos a ver qué pasa con eso. Versión final dice el alto costo de atravesar el Darién. Conté 18 cadáveres en el camino. En este año han muerto más de 1.500 o desaparecidos venezolanos. Y veo positivos, ojalá cierren la frontera entre Panamá y Colombia. Ojalá. También cuando llegan a Honduras, también el paso de Honduras a Guatemala también es sumamente peligroso. Y después que están en México también es peligroso, pero nadie le presta atención a este tema. Los políticos andan en su mundo. Ahora, ¿por qué le hablan a los jóvenes de un tema que no les interesa? Los jóvenes no le están prestando atención, así se molesten algunos. Solo el 17% de los venezolanos está interesado en el tema político electoral. Los demás andan atendiendo su propia crisis. Y eso es un objetivo del chavismo, por cierto. Bueno, los muertos en Rusia que se han enfrentado a Putin, 13, ya son 13 que han muerto. Aquí está Prigozhin, otro de los últimos muertos, lo dice el diario El Nacional. Eh, el Papa advierte del crecimiento de los católicos reaccionarios en Estados Unidos. Por cierto, que Joe Biden es católico. El nuevo Herald, preparándose la gente también para la temporada de huracán. Hay una exención de impuestos en los artículos que uno se tiene que preparar para los huracanes, agua, papel sanitario, etcétera. Y otra noticia también acá, Biden condena el ataque, no hay sitio para el supremacismo blanco. Sin embargo, el tema de las armas aquí sigue siendo dominado por los republicanos y más bien quieren facilitar la adquisición de armas y muertos, y de verdad. Eh, una encuesta que acaba de aparecer, Biden es considerado demasiado viejo para el puesto y Trump tiene otros problemas. ¿Qué irá a pasar? No sabemos. Aquí está temporada de huracanes, tormenta Idalia gana más fuerza y avanza hacia la Florida. En Ecuador sigue el tema Daniel Noboa, el candidato que podría ponerle fin al correísmo. Noticiero digital, hay varias informaciones. Por aquí andaba buscando una. eh, dice Guaidó que la comunidad internacional reaccionará si Maduro lo mete preso. Sí, pero
La comunidad de venezolanos, es importante el alto nivel de rechazo que tiene Guaidó. Pero además, Maduro no le interesa meter preso a Guaidó porque más bien le sirvió, le benefició con todos los errores que cometió. Este analista Magdaleno dice, más allá del CNE, el momento plantea desafíos a la oposición y a Maduro. Nada nuevo, pero por aquí estaba viendo una declaración aquí está. Seguías, dice, no hace falta estar dateado para saber que Maduro hará mega elección. Eso es completamente cierto. Por otro lado, en 800 Noticias eh, aparece, Venezuela mantiene las esperanzas en el Mundial de Baloncesto, eh, las lluvias en China, 5 inmigrantes ahogados mientras trataban de llegar a Grecia. El problema de la migración es no solamente venezolano. Niños venezolanos ocultan el dolor de la migración jugando. Ellos, la resiliencia los ayuda a eso, pero sin embargo es terrible ese tema. Bueno, en otro, acá, el Tiempo Latino, perdonen ustedes acá, pistolero de tiroteo en Jacksonville tenía como objetivo matar a personas negras, la violencia. Y el carabobeño, sin un plan claro, las zonas económicas especiales dejan por fuera el potencial industrial de otras regiones. El problema en Venezuela sigue siendo la corrupción terrible que sacude el país, de verdad. Bueno, señores, eh, perdonen, pero sigo creyendo pues que esto no va a cambiar si nosotros no nos revisamos, no nos revisamos. Ojalá la única manera de acabar con esta tragedia que tiene 24 años en Venezuela es unidad. Unidad en medio de la diversidad, como dicen los izquierdistas. Ojalá hubiera una reunión donde se dijeran las verdades, pero no podemos seguir lamentablemente viendo esa guerra de unos contra otros dentro de la oposición. Si es que se hacen las primarias, no tengo dudas que ganaría María Corina, aunque veo difícil que pudiera ser candidata. Creo que allí no le están diciendo la verdad a la gente, pudiera haber un outsider, pero lo cierto es que si la oposición no fija claro sus objetivos, reduce su nivel de contradicción, no veo otra salida distinta. Se están dando negociaciones y ese camino debe permanecer. Quizá fíjense en lo que sí coincido con María Corina, es que hay que cambiar esa comisión de negociación. No todos los que están, no son todos los que están, ni están todos los que son. Eso hay que cambiar para que el país pueda evolucionar. Esperaremos a ver esta semana los hechos políticos, comentarios, rumores ruedan, pero lo cierto es que la tragedia venezolana no solamente se ve en el Darién, se ve dentro de la propia Venezuela. Calles solas, comercios abandonados, eh, problemas graves que se mantienen y el mundo en medio de la violencia del cambio climático tampoco es el mejor, el medio más ideal para que los venezolanos migren o emigren, pero si tú le dices algo a un venezolano, dice, ah, pero tú sí te fuiste, pero yo no. Sí, pero yo siempre digo, migrar, emigrar, pero no así, no arriesgando la vida, no sometiendo a los familiares a esas penurias. Y además, en los que llegan en este momento en los Estados Unidos, un estado donde por múltiples razones ha aumentado la violencia, en las escuelas es terrible el bullying, y de verdad que el que vaya a migrar con niños pequeños acá tiene que pensarlo bien. Y ojalá, fíjense que ojalá el parol no lo eliminen y que el parol se extienda. Y siempre me llaman para preguntar, yo siempre les recomiendo a algunas personas serias, a los que quieran parol, a los que quieran que los ayuden con el asilo, porque aquí hay también, mire, aquí hay de todo. Aquí hay de todo y sobre todo muchos venezolanos que se aprovechan de la tragedia de otros. Feliz día para todos, señores. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos, a cada uno.
cada uno y que la fuerza los acompañe.